Una ciudad de la frontera norte de México, donde todos los días se asesinan personas y sus cadáveres se arrojan a las calles encobijados, decapitados o mutilados. Estos cuerpos se amontonan hasta por docena, aunque en casos más creativos, algunos son colgados en puentes y otros son disueltos en ácido. No estamos hablando de una nueva ficción de narcos de Netflix, sino de Tijuana, considerada una de las regiones más peligrosas de México. Esta ciudad fronteriza se ha convertido en el campo de batalla preferido de los narcotraficantes más sangrientos del territorio mexicano. En este video vamos a contarte por qué razones Tijuana es una de las joyas más codiciadas de la zona. Además, conoceremos a los aterradores protagonistas y a sus crímenes para intentar entender por qué la violencia no se detiene. Bienvenidos a Militarmente. Comencemos. Un nuevo reporte del proyecto Justice in México de la prestigiosa Universidad de San Diego concluye que la ciudad de Tijuana y sus habitantes han quedado a merced de una guerra entre narcos que se libra calle por calle, tras un vacío de poder provocado por una serie de factores puntuales. No se trata solamente de que las autoridades están sobrepasadas con el nivel de criminalidad que se vive en el territorio, sino que incluso cuando logran detener a algún jefe, eso desemboca en aún más enfrentamientos y más violencia. Por ejemplo, el arresto de los hermanos Arellano Félix y la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, dos hitos que podrían considerarse golpes a la estructura narco de la zona, generaron que otros cárteles vean la oportunidad de tomar el lugar vacante a fuerza de balas y muerte, operación para la que, como podrás ver, están más que debidamente armados. Actualmente en esta ciudad fronteriza con San Diego, California, operan al menos 3 grandes grupos delictivos: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa. Cada uno pelea violentamente por su plaza donde poder operar. En Baja California, no solo las fisuras internas del Cártel de Sinaloa son detonadoras de violencia. El territorio vive también la disputa entre el Cártel de Ensenada, que participa en la pugna al interior del grupo de Sinaloa, y el Cártel de los Arellano Félix o de Tijuana, que se mantiene activo. Sin embargo, la principal amenaza para todos es el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La llegada de los sicarios del líder del CJNG, un hombre sin escrúpulos que parece haber nacido solamente para engendrar el terror en México, ha cambiado las reglas del juego para siempre. Las fuerzas de seguridad y los propios pobladores consideran preocupante y alarmante el hecho de que estén sucediendo ejecuciones casi todos los días en la ciudad de Tijuana. Hay casos en los que los vecinos denuncian que al abrir la puerta de sus hogares para salir a trabajar, tienen que pasar por encima de cuerpos de delincuentes narco acribillados. O a veces la violencia sucede a la vista de todos, en un reconocido evento deportivo como el Rally, y es registrado por los ciudadanos con sus celulares. Acá toda la gente tirada, mira. Mira toda la gente que tirada acá, mira. Heridos, muertos, heridos, mira. Mira la muchacha, mira, bien herida, pobrecita, mira. Mira que está muerto, está herido. Mira la muchacha. Las estadísticas son alarmantes. La batalla del crimen organizado dejó en el año 2020 un total de más de 2.000 víctimas mortales, mientras que en el primer mes de 2021 ya se habían registrado 223 ejecuciones. Estamos hablando solamente de aquellas muertes que quedan registradas, pero se presume que hay muchas más. Cuando se suceden los sangrientos tiroteos en medio de la noche, los habitantes de Tijuana espían asustados por sus ventanas y declaran que muchos de los cuerpos alcanzados por las balas y ensangrentados son subidos a vehículos por los narcos.
Con temor se preguntan si serán criminales o simplemente civiles que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como constantemente registran las cámaras de seguridad de la ciudad. En las imágenes se alcanza a ver que la víctima estaba en su vehículo. Bajaron las personas de esta camioneta completamente armados, intentaron someterlo para subirlo a una camioneta, pero antes de eso mejor le dispararon y después se dieron a la fuga. En algún momento decidieron mejor matarlo. La persona alcanza a gatear, se va a gatas herido y allí fue donde murió. Eso en Tijuana. Los asesinatos se suceden de a decenas por día, ya que a lo largo de 24 horas solo en Tijuana suelen reportarse oficialmente un promedio de 10 a 20 ejecuciones. En el año 2021, en una misma jornada, 3 mujeres fueron víctimas letales y una joven de 18 años recibió disparos que la dejaron herida y con secuelas graves que la afectarán de por vida. Estos índices de violencia no solo afectan a las víctimas directas, sino que además el sistema de salud se ve colapsado por los ingresos de heridas de bala o arma blanca, haciendo que otros pacientes de patologías naturales o accidentes no relacionados al mundo criminal mueran por falta de atención. Para poner un ejemplo estadístico, la Cruz Roja Mexicana atendió en el año 2020 a más de 2.000 heridos de bala y más de 400 heridos por arma blanca, todos relacionados con episodios de guerra narco, colapsando las capacidades de este servicio de asistir a otros ciudadanos. Los últimos años han sido los más violentos en la historia de Tijuana. Cuerpos encobijados o incinerados abandonados en las calles, víctimas imperdonables, como una joven estudiante de apenas 22 años, muerta a tiros cuando quedó atrapada en medio de un enfrentamiento. Los muertos se cuentan de a miles en las estadísticas y en esa zona liberada para la guerra narco no parece que vaya a mejorar en los próximos tiempos, más bien lo contrario. La Agencia Estatal de Investigaciones, que emite un reporte a diario, estima que de seguir en esta tendencia, los homicidios diarios en Tijuana podrían llegar a duplicarse o incluso triplicarse. Los vecinos ya no saben cómo seguir adelante con esta angustiante situación y exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Los ataques armados son cotidianos en esta ciudad fronteriza, así como el ataque a la propiedad privada. Es común el incendio o explosión de autos, locales comerciales e incluso casas particulares. Todas están ligadas al enfrentamiento entre las distintas facciones del CJNG, el Cártel de Sinaloa o el Cártel de los Arellano Félix. Estos criminales buscan mandarse mensajes de territorialidad entre sí, mediante el sufrimiento y ataque constante a una comunidad que ya no soporta estos niveles de violencia, como puedes ver en el siguiente testimonio de una vecina. Que se agarren entre ellos y a nosotros que nos dejen acá en tranquilos. Allá que ellos se maten, lo que hagan, lo que quieran, pero pues a la ciudadanía, ¿qué culpa tiene? La mayoría de los abatidos son varones, aunque la cantidad de mujeres fallecidas ha crecido considerablemente en los últimos años. Las autoridades ligan este fenómeno con la creciente participación femenina en la venta y distribución de drogas, lo que como efecto colateral ha dejado una estela de feminicidios disfrazados de ejecuciones del narco, tal como señalan los especialistas. Esto tiene una contracara verdaderamente siniestra, que es por un lado la proliferación de huérfanos de Tijuana por la muerte de estas madres, y por el otro lado, más cruento aún, el asesinato premeditado de niños por parte de los cárteles para aleccionar a las madres y empleadas de otros bandos. Uno de los puntos más calientes de Tijuana es la colonia Sánchez Taboada, la más violenta de la ciudad, que colinda con San Diego, California, dado que es uno de los accesos claves a Estados Unidos. La disputa de los cárteles por estas codiciadas y anheladas rutas inauguró una era sangrienta que se distinguió por la exhibición pública de cadáveres y que evidenció el salvajismo con el que actuaban las mentes criminales. En los últimos años, en base a informes de inteligencia norteamericanos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco lideran la pugna, pero se han sumado escisiones y pandillas que se caracterizan por su violencia extrema. La DEA alerta que el cártel CJNG de El Mencho ha creado un corredor de tráfico de metanfetamina a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos, y Tijuana ha sido clave en esa distribución.
Por ejemplo, se han descubierto operaciones de la organización en la región del aeropuerto tijuanense, donde las autoridades confiscaron sustancias ilícitas escondidas para el contrabando en botellas de shampoo y productos artesanales. Además, este grupo ha usado a jovencitas que cruzan la frontera varias veces por semana con cargamentos de droga ocultos en vehículos, a quienes el mundo del AMPA las llaman mulitas. A veces las cosas llegan a un extremo aún más inhumano, y estas jóvenes se ven obligadas a contrabandear la droga no escondida en un auto, sino en su propio cuerpo. El reporte señala que el CJNG ha formado una alianza con los líderes que aún quedan del cártel de los Arellano Félix, con el fin de expulsar a los sinaloenses. En tanto, miembros del cártel de Sinaloa, como los hermanos Arzate García, conocidos con los alias de Aquiles y Rana, y afiliados de la célula criminal identificada como Uriarte, pelean a muerte contra los pistoleros de El Mencho en el este de Tijuana. Estos sanguinarios enfrentamientos contribuyeron a un aumento en la violencia en ciertas áreas de la ciudad, como La Presa, Zona Norte, Los Pinos y especialmente en Sánchez Taboada, dado que sería el supuesto centro de operaciones del CJNG, cosa que explicaría la cantidad de operativos policiales y persecuciones que a diario los vecinos graban con sus teléfonos. Escenas como esta son parte de la cotidianidad de los habitantes de Tijuana. Según más datos de la DEA, retomados por las autoridades locales en el vano intento de comprender y detener esta maniática situación, el CJNG ha decidido enviar grandes cantidades de metanfetamina a Los Ángeles y San José, en California, desde Guadalajara a través de puntos en Tijuana. Este tipo de negociados son los que despiertan la ira de los principales competidores de El Mencho, ya que consideran un atrevimiento sin perdón el hecho de que el cártel de Jalisco Nueva Generación intente arrebatarle el territorio de Tijuana al resto de las agrupaciones, principalmente el cártel de Sinaloa. Esto ha llevado la violencia e inseguridad en estos puntos claves de contrabando a niveles insoportables, que sufren tanto civiles como elementos de las fuerzas de seguridad. Para dar otro ejemplo, vamos a ver un video en el que un hombre recibió 6 disparos de pistola 9 milímetros, dejándolo herido de gravedad al borde de la muerte. Se trata de José Alberto Martínez, un policía que fue emboscado cuando salía de su casa como parte de un operativo de venganza. Los enfrentamientos no solo consisten en balaceras que riegan la ciudad de casquillos de fusiles militares de alto calibre, sino que también existen grotescas demostraciones de poder para intentar amedrentar a las facciones enemigas e incluso a las fuerzas armadas que intentan detenerlos. Estas exhibiciones de fuerza, provocadas por un desmedido derramamiento de sangre, son coronadas con la exposición pública de cadáveres colgados de puentes o cuerpos descuartizados. Las imágenes del violento descontrol que se vive día a día en Tijuana llega a los noticieros de todo el mundo. Como ya mencionamos, detrás de tanto horror está la expansión del CJNG, que cada vez gana más territorio, en contraposición a los salvajes intentos del cártel de Sinaloa para mantener su posición. Esto también se refleja en un mayor dominio en California. La gente del Chapo Guzmán lentamente se ve reducida en fuerzas y terreno. Según reportes de la DEA, el cártel de El Mencho ha superado en el tráfico de drogas y otros negocios delictivos al cártel de Sinaloa, convirtiendo al CJNG en una de las agrupaciones criminales más poderosas del mundo. Las consecuencias de esta descarnada guerra parecen salidas de una película de terror.
La población tiene que convivir cotidianamente con escenas más parecidas a Breaking Bad que a la vida real. El miércoles 31 de agosto de 2016 por la mañana, una persona camino a su trabajo se encontró la cabeza de un distribuidor de droga cortada a machetazos en medio de la calle. Ese mismo día por la tarde fue asesinada en la vía pública una mujer conocida como la Güera Loca, a quien las autoridades identificaron como una vendedora de crystal meth. En la jornada siguiente, un hombre fue ejecutado de 7 balazos a plena luz del día, y por la noche las autoridades encontraron el cadáver calcinado de una joven desaparecida poco antes. Aunque parezca una pesadilla, estos se han convertido en días típicos en Tijuana. Como puedes ver a continuación, ningún lugar escapa del caos y la destrucción. Los vecinos no solo viven asustados por las balaceras y cadáveres acribillados en las calles, sino que además hay un condimento siniestro más: el terror psicológico. Los cárteles tienen sometida a la población mediante mecanismos coercitivos tan nefastos como sus negocios. Increíblemente, en muchos casos, los criminales se creen o se hacen pasar como protectores de la gente de la zona. Por ejemplo, un mensaje amenazante con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación fue encontrado en Tijuana buscando demostrar quién manda en ese territorio. Los reportes indicaron que la narcomanta fue hallada en calle Segunda y Cañón K, y en ella se pudo leer el siguiente mensaje: esto es para que sepan que todo lo de esta colonia tiene dueño, por andar robando y pasándose de verga con la gente. Los demás pónganse verga o les va a pasar lo mismo en todas las colonias. El problema con este tipo de acciones por parte de los cárteles es que luego se traducen en narcoenfrentamientos sanguinarios con consecuencias devastadoras para la comunidad. Un caso típico es que luego de una confrontación se localizan los cuerpos desmembrados de algunos criminales, e incluso a veces algunas de las víctimas termina colgada de un puente, sin brazos y sin piernas, solo con el fin de dar un macabro mensaje. Lo más grave de todo es cuando uno de estos cuerpos sin vida resulta ser el de un ciudadano inocente al que los cárteles confunden con otro malviviente como ellos. Aquí podemos ver un escalofriante video que muestra esta típica costumbre narco. Durante la madrugada, 2 personas observaron un bulto colgando del puente. Así que de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes. A este lugar arribaron elementos policiales y de bomberos para corroborar los hechos, y tras retirar el cuerpo, los policías señalaron que la mujer tendría aparentemente unos 40 años. México atraviesa desde hace más de una década una ola ingobernable de violencia a raíz de los enfrentamientos entre grupos criminales y de la guerra militar emprendida por el Estado contra el narcotráfico. La fronteriza Baja California es uno de los 5 estados donde se concentran la mitad de los asesinatos de todo México, junto con Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Michoacán, justamente los puntos neurálgicos que el narcotráfico necesita para distribuir sus torrenciales cantidades de droga. La barbarie se exhibe en el territorio como si no existiera más ley que la del más fuerte y el más violento. Los viejos cárteles tradicionales ya venían con la tradición de hacer negocios plagados de sanguinario salvajismo, pero la irrupción del CJNG en la escena, así como de otros grupos criminales que se han inspirado en el Mencho y su modus operandi, han regado cadáveres en toda esa ciudad fronteriza que está esperando y rezando hace ya demasiado tiempo que la narcoguerra que baña de sangre su suelo cese de una buena vez y para siempre. Lamentablemente, esto no parece que vaya a pasar pronto. Así concluimos con este desolador video. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.